Imagina que vives en el cambio de dos gigantescos periodos de la historia humana, al final de la Antigüedad y al comienzo de la Edad Media. ¿Cómo te habría parecido el mundo mediterráneo en aquel entonces? ¿En qué estado se encontraban las ciudades? ¿Y cuándo fue eso incluso? ¿Cuándo terminó realmente la Antigüedad y comenzó la Edad Media? ¿Podemos hallar esa fecha? Y si es así, ¿por qué? Preguntas tras preguntas, así que intentemos encontrar respuestas. Como los espectadores regulares de este canal sin duda ya han descubierto, el principal periodo de tiempo con el que estamos tratando aquí es la era del Imperio Romano Tardío. Casualmente, ese periodo también se llama Antigüedad Tardía, la etapa final de la Antigüedad Clásica. El comienzo de la Antigüedad Tardía no está perfectamente definido, pero normalmente se sitúa alrededor del año 300 después de Cristo, o a veces también con el comienzo del reinado del emperador Diocleciano, porque fue un tiempo de profundos cambios en todo el Imperio Romano, y esa fecha fue 284 después de Cristo. A veces también se toma la batalla del Puente Milviano como la fecha definitoria del comienzo de la Antigüedad Tardía, porque en ese día de octubre del año 312, de hecho, se decidió el destino del mundo, así que normalmente alrededor de ese tiempo, 300 después de Cristo más o menos, es usualmente la fecha cuando diríamos que la Antigüedad Tardía había comenzado. Pero entonces, ¿cuándo terminó? ¿Cuándo terminó esa etapa final de la Antigüedad? ¿Cuándo el viejo mundo finalmente llegaría a su fin y la Edad Media comenzaría de verdad? Al igual que con el comienzo de la Antigüedad, definir con precisión la fecha de finalización de la Antigüedad tampoco es posible, pero probablemente tendríamos que dar nuevamente un rango de años. Algunos dicen que la Antigüedad terminó con la caída del Imperio Romano Occidental, pero sabemos que esta caída fue larga y prolongada, y realmente no ocurrió nada impresionante en el año 476 después de Cristo en sí. La destrucción de Italia en las guerras góticas, que se libraron desde 536 hasta finales de los años 550, ciertamente marcó para Italia el fin de la Antigüedad y el comienzo de la Edad Media, pero no para el resto del Mediterráneo. Así que eso probablemente tampoco puede ser, pero lo que fue absolutamente devastador para el Mediterráneo fue la guerra bizantino-sasánida de 602 a 628. Esa sí fue la guerra de todas las guerras, una guerra total en la que el Imperio Romano Oriental y el Imperio Persa Sasánida luchaban a una escala nunca vista antes. Muchas de las antiguas ciudades y los últimos sitios restantes de la antigüedad fueron completamente destruidos o despoblados en ese conflicto, la mayoría de las veces ambos, y solo una década después de la conclusión de la guerra, de la nada, surgió un nuevo enemigo y conquistó grandes partes del Imperio Romano Oriental, terminando así con el casi milenio de unidad que el Mediterráneo había visto hasta este punto. A partir de ese momento, el Mediterráneo nunca volvería a ser el mismo, quedando completamente separado en dos esferas de influencia cultural y económica completamente diferentes, la europea y la islámica, una división que perdura hasta el día de hoy. Por lo tanto, la pérdida de vastos territorios para Roma Oriental, la destrucción de muchas de las últimas grandes ciudades antiguas, la fractura del Mediterráneo en diferentes esferas culturales, la reducción del comercio, economías más pequeñas, y también el comienzo de la Edad Oscura bizantina, cuando el Imperio Romano Oriental e incluso Constantinopla se redujeron masivamente. Ese tiempo es en cualquier momento desde principios hasta mediados de los 600. Esos 50 años desde el 602 después de Cristo en adelante, el estallido de la guerra sasanian hasta la pérdida de las grandes provincias romanas orientales, esos 50 años marcan para mí y para la mayoría de los eruditos el fin de la antigüedad y el comienzo de la Edad Media en todas partes de Europa. Entonces, ¿qué habrías visto durante esos últimos años de la tardía antigüedad? Pues bien, en 600 después de Cristo, todo habría parecido todavía bastante bien. Nadie sospechaba lo que vendría. De hecho, el Imperio Romano había visto un gran renacimiento y todavía era impresionantemente grande. La ciudad de Constantinopla era absolutamente enorme. Cientos de miles de personas vivían allí. La mayoría de los grandes monumentos de la época clásica romana aún se conservaban intactos. Los acueductos funcionaban perfectamente. Uno todavía podía maravillarse con el antiguo Capitolio de Constantino o el templo de Helios en el Amastrianum,
En aquellos tiempos aún se podían ver los grandes foros imperiales en perfecto estado. En resumen, la ciudad aún era grandiosa y próspera. Estos fueron los últimos años en los que el latín todavía era el idioma oficial de la corte en Constantinopla y se realizaban impresionantes carreras de carros. Todavía se llevaban a cabo en el hipódromo, de la misma manera que se habían realizado en el Imperio Romano durante más de 600 años para ese momento. Pero algunas otras grandes ciudades antiguas, como Antioquía, ya eran ruinas medio abandonadas para ese momento. Una serie de terremotos y guerras con Persia habían destruido esa antigua gran ciudad, y si hubieras caminado por Antioquía en el 600 después de Cristo, ya para ese momento habrías visto desolación y decadencia, y una población totalmente reducida. Solo 100 años antes, la ciudad todavía podría haber presumido de 500,000 personas, pero en el 600 después de Cristo, probablemente ni siquiera el 10% de ese número permanecía. Esto es similar a lo que habrías visto en ese mismo año en Roma. Solo 30,000 personas vivían allí para ese entonces, y los antiguos grandes monumentos de los Césares ya habían comenzado a decaer sin dinero, ni voluntad, ni gente para repararlos. La Edad Media realmente había comenzado en Italia, pero mientras tanto, en Cartago, en África, no habría sentido nada de la Edad Media. Esa ciudad, que había sido reconquistada por los romanos bajo Belisario en el año 533 después de Cristo, aún habría parecido magnífica en el 600 después de Cristo. Aquí habrías pensado que la antigüedad aún era fuerte. El antiguo Puerto Redondo aún estaba en buenas condiciones. Todavía había carreras de carros en el hipódromo. Muchos de los antiguos templos incluso aún estaban en pie, aunque por supuesto convertidos en iglesias o adaptados para otros fines como almacenes. E incluso la antigua arena aún estaba en pie en aquellos tiempos, pero por supuesto había dejado de usarse para los juegos gladiatorios, probablemente desde alrededor de mediados del siglo V. Ahora se utilizaba como espacio de almacenamiento y a veces como lugar de encuentro para anuncios políticos. Desafortunadamente, las antiguas termas de Antonino también dejaron de funcionar en algún momento del siglo V, posiblemente dañadas en el saqueo de Cartago de 439 por los vándalos. Luego, el último rey vándalo, Gelimer, destruyó el acueducto en 533 en la guerra contra los romanos bajo Belisario, y así para el 600 d.C. ya no había agua fresca para las antiguas termas, ni nunca fueron restauradas. En su lugar se había instalado un taller de cerámica reutilizando material antiguo de las termas para nuevos proyectos de construcción como iglesias, de las cuales por supuesto ahora había muchas en toda la ciudad. Así que, aunque Cartago había perdido mucho de su encanto antiguo para el 600 d.C., algunos de los edificios antiguos todavía se utilizaban y seguía siendo una ciudad bastante grande con probablemente más de 100,000 habitantes. Pero otra ciudad que en aquellos tiempos debió haber sido más impresionante que Cartago fue Éfeso. Para ese entonces, esta antigua ciudad griega ya había sido parte del Imperio Romano durante 730 años. Todavía era impresionantemente grande, cientos de miles de personas vivían allí y muchos de los antiguos edificios de la antigüedad aún estaban en pie. De hecho, aquí en Éfeso, posiblemente más que en Cartago en el 600 después de Cristo, uno habría tenido la impresión de que la Edad Media aún estaba muy lejos. Ahora sí, algunos de los magníficos edificios antiguos ya no existían. El templo de Artemisa, una de las 7 grandes maravillas del mundo antiguo, había sido severamente dañado en una incursión de los godos en el 268 después de Cristo, y luego posiblemente nunca fue completamente restaurado hasta que fue cerrado definitivamente en algún momento de los 400 después de Cristo por cristianos fanáticos. Sus piedras fueron entonces en algún momento reutilizadas como material de construcción, un destino que muchos edificios del Viejo Mundo sufrirían. Otros edificios también habían sido dañados en el ataque gótico de 268, como la Biblioteca de Celso, que para el 600 después de Cristo había sido solo una cáscara vacía con solo la fachada intacta durante más de 300 años. Y aún así, incluso entonces, el antiguo puerto todavía estaba en uso. El antiguo anfiteatro también, sin embargo, ya no para obras de teatro, sino principalmente para anuncios públicos o para reuniones políticas. Pero muchos de los otros antiguos templos aún estaban en pie y se habían construido muchas iglesias nuevas bajo Justiniano.
La antigua calle principal con columnatas aún estaba intacta y debe haber habido aún una gran actividad en aquellos tiempos. Y a diferencia de Cartago, los antiguos baños de Constantino aún estaban en funcionamiento. Por lo tanto, en el año 600 después de Cristo aún podías ir a los baños en Éfeso, a diferencia de Cartago o Roma. Pero todo esto estaba a punto de cambiar drásticamente. En 614 o 615 grandes partes de la ciudad fueron destruidas en la brutal guerra sasánida, reduciendo enormemente la población de la ciudad. Alrededor del mismo tiempo, el puerto quedó en desuso debido a la acumulación de limo del río cercano, y en 654 la ciudad fue saqueada por los árabes, por lo que rápidamente perdió su importancia y gran parte del último semblante del viejo mundo. Para el 700 después de Cristo no quedaba mucho de la antigua gloria. La Edad Media había llegado incluso aquí. Y estos 100 años desde 600 hasta 700 después de Cristo verían grandes transformaciones en muchos lugares. Otra gran ciudad del mundo antiguo era Alejandría, que, similar a Éfeso, todavía debía haber sido bastante espléndida en 600 después de Cristo. Claro, aquí también algunos de los antiguos edificios grandiosos de la antigüedad ya no existían. El Serapión había sido destruido por fanáticos cristianos a finales de los 300 y la antigua biblioteca, así como el Museion, habían sido dañados irreparablemente y yacían en ruinas desde las guerras civiles romanas de los años 270 y 290 d.C. Alejandría había dejado de ser el centro de conocimiento y aprendizaje que había sido durante más de 500 años. Sin embargo, el grandioso antiguo faro de faros todavía estaba en pie increíblemente en ese momento durante casi 900 años. Alejandría cayó a principios de los años 640 ante el califato musulmán y, en consecuencia, muchos de los antiguos edificios de la época romana cayeron gradualmente en ruinas y su material de construcción se reutilizó para la construcción de otros edificios. Entonces, aquí también ese tiempo entre 600 y 700 después de Cristo parecería nuevamente como el fin del viejo mundo, el fin de la antigüedad. Pero incluso Constantinopla caería en ruinas después del asedio de los ávaros en 626, cuando se habían cortado los acueductos. Y con la pérdida de los envíos de grano desde Egipto, después de que los árabes conquistaron esa provincia, la alta población no pudo sostenerse, y así Constantinopla perdió el 80% de sus habitantes en las décadas siguientes a ese asedio. Muchas partes de la ciudad quedaron desiertas y comenzaron a caer en ruinas, y la gente se empobreció por completo. Pasaron alrededor de 150 años hasta que la recuperación comenzó lentamente. Así que vemos que no importa dónde miremos, los años 600 después de Cristo fueron el fin de la antigüedad tardía, el fin del viejo mundo. Y alrededor del año 600 después de Cristo probablemente fue la última vez que aún se habrían visto muchas de las grandes ciudades grecorromanas en espléndidas condiciones. Porque solo algunas décadas después, la Edad Media realmente había comenzado. Muchas gracias por ver, y si te gusta este video, por favor deja un me gusta y considera apoyarme en Patreon o a través de una membresía de YouTube. Estaría súper agradecido. Gracias. Por favor, suscríbete para no perderte ningún video futuro sobre la intrigante era del último imperio romano. Por supuesto, agradezco a todos los que apoyan a Majorianus, ya sea vía Patreon, membresía de YouTube o donación por PayPal. Gracias por apoyar a Majorianus para que pueda mantener este canal sobre la historia del último imperio romano. Y si quieres aprender más sobre Alejandría, puedes ver este video en la esquina superior derecha. Pero si quieres aprender más sobre las otras grandes ciudades del último imperio romano, puedes ver el video en la esquina inferior derecha. Doy las gracias de nuevo a todos los amigos de la historia romana. Gracias Tibiago y bene valete.